Buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Webinar. Este es nuestro programa que se emiten todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. El día de hoy tenemos un monólogo, un programa. Estamos a 2 días del 6 de agosto, el Día de la Patria, el Día de Bolivia, el Día de la República, en realidad, fundada un 6 de agosto en el año 1825. Y el día de hoy tenemos un programa especial referente a un suceso que acaeció un día como hoy, 4 de agosto del año 1981. En aquel año se producía un suceso sin duda de trascendencia para el país, ya que acaecía la renuncia del presidente de la República por entonces, presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, como se denominó al suyo. Estamos hablando del general Luis García Meza Tejada. Aquella renuncia, aquel suceso, marcó un hito, una línea divisoria en la historia del país. Aquel suceso marcó, lo decíamos en uno de nuestros anuncios para este monólogo, el camino de Bolivia a la democracia moderna. La de García Meza fue la última dictadura militar en Bolivia, fue el último gobierno militar, la última dictadura que se dio en el país al estilo clásico, al estilo de el siglo XIX, de los años 1800. Porque no podemos desmarcarnos, decíamos también en una publicación, en un post anterior, no podemos desmarcarnos de este signo que ha marcado la historia de Bolivia, la dictadura. Desde el atentado contra el mariscal Sucre, el 18 de abril de 1826, en Sucre, desde el atentado de abril, cuando se le rompe el brazo de un balazo al mariscal Antonio José de Sucre, presidente de la República, en la plaza principal de Sucre, la capital de la República. Desde ese atentado y la intentona de tomar el poder por la fuerza, estamos hablando cuando Bolivia apenas daba los primeros gateos, los primeros pasos, ya surgían en el país los golpes de Estado. Esto tomó carta de ciudadanía con, no solo, los golpes de Estado no solo son militares, esto hay que tenerlo también bien presente, ¿no? Es un suceso producto de las circunstancias que se dan en un país, pero siempre hay que entenderlas de acuerdo a la coyuntura en la cual vivía la República. No se puede, por ejemplo, hoy justificar un golpe de Estado del siglo XIX de acuerdo a las circunstancias de hoy, o las de hoy con las de antes del siglo XIX, ¿verdad? José María Linares, que intentó implantar en el país un gobierno moralista, un gobierno reformador, radical, también encabezó un golpe de Estado. Su proclama en el mes de septiembre de 1857, que la hizo acá desde Oruro, se autoproclamó e inauguró Linares un gobierno de moralización del país, con reformas radicales. Depuró las filas del ejército, depuró el clero, prohibió los abusos a los indígenas, también que eran perpetrados por parte de las filas militares, teniéndolos en situación de servidumbre. Hizo una serie de reformas profundas, Linares. El valor temerario del general Mariano Melgarejo y su asonada con la cual se hizo del poder en Bolivia el año 1865. Todos estos sucesos han marcado la vida del país. En el gobierno de Melgarejo se han definido los límites con la República de Chile. El primer tratado de límites se suscribe de manera solemne y la República de Chile reconoce la soberanía de Bolivia en el litoral del desierto de Atacama por primera vez, porque antes pretendía que Bolivia no tenía litoral, y eso se hace en un gobierno de facto del general don Mariano Melgarejo.
también se han producido en el siglo XX reformas trascendentales en gobiernos de facto, en dictaduras propiamente dichas, ¿verdad? Como fue la de Germán Bush cuando se proclama dictador, porque Bush se proclama de derecho dictador a través de un decreto ley, pero se proclama como dictador el año 1938. Hay dictadores de hecho y dictadores de derecho. El caso de el teniente coronel Germán Bush fue un dictador de derecho. Lo fue de hecho, pero también de derecho, porque mediante un instrumento jurídico como es un decreto ley, en su calidad de primer magistrado de la nación, se proclama dictador de manera formal y solemne. Y en su gobierno, bueno, en su dictadura, se producen sucesos trascendentales como la firma de la paz con el Paraguay, el Tratado de Paz de la Guerra del Chaco, se lo suscribe el 21 de julio de 1938 en la dictadura Bush. También, bueno, esto en lo tocante a temas internacionales, ¿verdad? Que sería absurdo pretender negar por cuanto se hayan suscrito en un gobierno de facto, en una dictadura. Hoy no podríamos desconocer el Tratado de Paz y de Límites, además, porque es un tratado de límites con el Paraguay, ¿no es cierto?, que surgió a raíz de cruentos años de guerra, con el pretexto o con el fundamento, entre comillas, de que se haya suscrito en un gobierno de facto. Entonces, lo que queremos decir es que los gobiernos de facto han marcado las dictaduras, han marcado la historia del país. Es algo que es inmanente a nuestra propia idiosincrasia. Ha sido parte de Bolivia. Por eso decíamos también, parafraseando a Octavio Paz, que saherir, criticar, injuriar, además en muchos casos con inexactitudes y distorsiones a las dictaduras, es algo así como escupir al cielo, escupir sobre nosotros mismos. Ya decía don Isaac Tamayo, el padre de Franz Tamayo, en un libro publicado hacia 1917, titulado Habla Melgarejo, una sesión de espiritismo. Él, Isaac Tamayo, que conoció al general Melgarejo, siendo presidente de la República, que lo colaboró siendo su ministro de Hacienda por un tiempo, Isaac Tamayo, ¿no es cierto?, hace un libro en el cual lo hace hablar a Melgarejo en una especie de sesión de espiritismo. Y él dice en una de sus reflexiones que lo hace hablar a Melgarejo, ¿no? Y Melgarejo dice: yo soy o no soy sino la encarnación de nuestra sociedad. Una frase terrible, pero concreta y bueno, con mucho de lógica y de certitud. Era de alguna manera la representación de la sociedad a la cual se había propuesto regir mediante una dictadura. En otro libro sobre Mariano Melgarejo, El melgarejismo antes y después de Melgarejo, de don Alberto Gutiérrez, ese gran escritor paceño, que fue quien suscribió el Tratado de Paz de 1904 con Chile, un diplomático y hombre público de gran valía, reflexionando desde el otro bando y atacando a la dictadura Melgarejo, pero sin dejar de manifestar los motivos que llevan a los gobiernos de facto y a todo gobierno, que es la representación de una sociedad con sus miserias o con sus grandezas. Por eso la crítica y la culpa, hablando ya aquí con el general García Meza, con quien tuve ocasión de hacer una entrevista el año 2015, yo conocí al general Luis Arturo García Meza Tejada en el mes de abril del año 2015. Yo, como periodista, dirigía entonces un semanario titulado Nación. A ese semanario pertenece esta página, que sigue vigente, de Facebook. Y seguimos emitiendo nuestras ideas de libertad, de
de defensa al Estado de Derecho, a las libertades y a la nación ante todo, contra todo abuso, todo totalitarismo, venga de donde venga. Entonces, en esa calidad me dirigí. Él se encontraba en el Hospital Militar Cosmil en la ciudad de La Paz, y redacté una carta, porque era imposible ingresar, ¿no? Yo me presenté como periodista en recepción del Hospital Militar Central en Cosmil en La Paz, diciendo soy periodista de tal medio, de tal periódico que era legalmente constituido, un semanario Nación, quisiera hablar con el general García Mesa. En la recepción me dijeron, a ver un momentito, por si acaso se lo vamos a llamar, y me contestaron diciéndome que no recibe a nadie, etc. Bueno, me resigné y salía por una puerta, pero volví a entrar por la otra. Y entonces subí directamente hasta el 6º piso donde se encontraba su habitación y redacté una carta en ese mismo momento dirigida a él, y le hice entregar con una enfermera. Bueno, en esa carta me presentaba, vertía algunos conceptos de lo que había ido estudiando sobre su gobierno, sobre además una serie de reflexiones concernientes a la historia y a la vida de nuestro país. Y en una de esas partes, soy sincero, recuerdo muy bien, le decía que hallaba en él una especie de sed de comprensión, y que muchas cosas se habían distorsionado, porque muchas cosas se han distorsionado. García Mesa purgó una condena, estuvo preso 23 años, 24 años aproximadamente, desde 1993. Y él siempre dijo en algunas entrevistas que dio muchos años atrás o en algunos libros que era una especie de chivo expiatorio de muchas cosas. Y lo cierto y evidente es que no todo es como se dice generalmente. Hay muchos puntos que poner sobre las íes, y eso es lo que nos proponemos desde aquí. Nunca nuestro país, que hoy lo conocemos como lo conocemos, con todas las distorsiones, un país donde no acierta la mano con la herida, como decía el poeta español Machado, un país tan solo en su agonía, que somos testigos a diario de aberraciones, de corrupciones, de manipulación. Un país en el cual todo está de cabeza, todo está mal, porque seamos sinceros, un país en el cual todo está mal, en el cual la justicia es manipulada, en el cual todos los órganos están infectados del poder político, del poder ejecutivo. Un país en el cual hemos vivido una, entre comillas, dictadura, porque no fue dictadura la de la señora Yanine Áñez. Un país que nos llevó a esa crisis tremenda del año 2019, con pérdida de vidas humanas, a raíz de la abyección, de la corrupción moral infinita de quienes habían gobernado este país desde el año 2006. Haciéndose la burla de la Constitución que ellos mismos habían promovido. Una Constitución por la cual además votamos en enero de 2009. ¿Cómo se puede explicar aquello? ¿Cómo se puede explicar cuando se hace un acuerdo solemne en el Congreso Nacional en octubre de 2008, cuando el país estaba por partirse en 2 o en 3, y expresamente se acuerda, y lo dice Carlos Romero, que era ministro de Gobierno y fue constituyente por el MAS, se acuerda tomar en cuenta el primer mandato del movimiento al socialismo, que inició en 2006, para aplicar la figura de la reelección permitida por una sola vez. O sea que solo era permitir una reelección continua, como está en la Constitución, en la Carta Magna, en su artículo 168.
Esa reelección se consumó el año 2009. Pero fueron a otra reelección el año 2014, manipulando nada menos que al órgano que es encargado de velar por las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como es el Tribunal Constitucional y el órgano judicial. Ordenando y sometiendo a un órgano del Estado, a un poder independiente que debe ser del Estado, que el año 2013 fabricó una declaración constitucional plurinacional 003/2013, algo por ahí, en la cual declara, tras una serie de aberraciones, que es permitida esa reelección del 2014 y que no se debe tomar en cuenta los mandatos anteriores. Cuando la Constitución, en su disposición transitoria primera, parágrafo segundo, establece que se deben tomar en cuenta los mandatos anteriores. O sea, ¿cómo se puede explicar toda esta serie de locuras, no locuras, de aberraciones que se cometen en un país? Que parecerían nimiedades, pero es una norma, un artículo, que a la postre nos llevan a la pérdida de vidas humanas. Pero no solo a eso. Algo quizás, no quiero decir superior porque se va a entender como que no me interesaría las vidas humanas, digamos, y se me va a decir además que soy garciamesista seguramente, pero al destino de un país, afecta al destino de un país, la institucionalidad de un país, que tiene que ver directamente con su desarrollo y con el bienestar y la prosperidad del país y de sus gentes, por ende. Bolivia se retrasó históricamente cuando vino la guerra con Chile, precisamente porque había una serie de alteraciones del orden, de violaciones de la Constitución, de desórdenes que nos retrasaron con referencia a nuestro vecino, la República de Chile. Y eso nos puso en desventaja a la hora de la guerra. Sin embargo, no hemos aprendido la lección. No han aprendido la lección. Eso, ¿cómo corregir eso? Solo se va a saber, solo se va a poder revisando nuestra historia, analizando, cuestionando los lugares comunes, cuestionando todas aquellas facilidades, conceptos fáciles, superficiales, que se vierten a diario. Es pecado hoy hablar de García Meza. Cuando publiqué anunciando este programa, este monólogo, muchas gentes comentaban diciendo, había una que decía una foto del general García Meza junto a mi persona, foto para botar al basurero. Otro decía que eso está ya completamente execrado por la historia. Y decía que esa foto es una foto para botar en el basurero un ministro que fue de la señora Geiler, como es el señor Carlos Antonio Carrasco. Y yo respondí a su comentario con lo siguiente. Yo dije, esa foto, no sé si será para botar al basurero o no, pero esa foto está en el archivo, junto a las designaciones inconstitucionales de Guevara y de Geiler. Se habla de la dictadura de García Meza, se habla de que García Meza fue un asesino, etcétera, y que debería morir en la cárcel y demás, pero no se habla de por qué irrumpió en el escenario nacional aquel gobierno de reconstrucción nacional el 18 de julio de 1980. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación que vivía en el país? ¿Estábamos en un régimen constitucional, en un Estado de Derecho, normal, en un respeto a la Constitución y a las instituciones? ¿O, por el contrario, estábamos en el siguiente cuadro hipotético, que cada uno de ustedes dirá si es cierto o no? Un Congreso de la República, el primer poder del Estado, que no hacía quórum, cuyos diputados y senadores, por uno u otro motivo, no iban al hemiciclo,
no iban a las cámaras, como era su obligación y su deber, para sesionar y dar leyes al país, leyes que rigen una sociedad, y que en ese afán irresponsable, en ese afán sensual de tomarse a la ligera la grave responsabilidad que inviste a un representante nacional, no pudieron ni siquiera elegir un presidente de la República, cuando en las elecciones del año 1979 no se logra obtener una mayoría absoluta por parte de los candidatos a la presidencia de la República, que eran el doctor Víctor Paz Tensoro, por un lado, por otro lado el doctor Hernán Siles Suazo, quienes obtuvieron la mayoría de los votos. Y que el Congreso debía designar, porque la Constitución de entonces así lo establecía, el Congreso debía sesionar y entre los dos más votados, a través de una votación a su vez dentro del Congreso de la República, designar al nuevo presidente de la República de entre los dos más votados en las elecciones nacionales universales, con sufragio universal, que existen en el país desde 1952. Pero el Congreso no hizo eso, no quiso hacer eso, mejor dicho, porque no tenía impedimento alguno. No quiso hacer. El país estaba en un desgobierno, todo a la ligera, todo sensual, todo chabacano. Estábamos ciertamente en un escenario como el que refiere José Antonio Primo de Rivera, cuando decía: eso es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Así se estaba en Bolivia. No había seriedad. Y entonces el Congreso, ante su manifiesta irresponsabilidad, decide, quién sabe por qué, conversaciones, negociaciones, intereses de uno u otro sentido, decide: no nos da la gana de ponernos de acuerdo, entonces nos da la gana de designar un presidente que ni siquiera fue candidato en las elecciones nacionales, con sufragio universal. Y lo designan como presidente constitucional interino, entre comillas, al doctor Walter Guevara Arce. Que alguien nos diga en qué parte la Constitución boliviana preveía aquella figura de el Congreso designar al que le da la gana como presidente de la República. Eso pasó el año 1979. Pero no pasó así por así, pasó después de meses. Y revisen las hemerotecas, los diarios de aquel entonces, cuando la noticia diaria era: el Congreso no hizo quórum nuevamente, no pudo hacer quórum, los diputados no fueron, los senadores no fueron. Y no es mentira que por otro lado existían también los afanes radicales, ¿no?, de diferentes tendencias, de uno y otro bando, como el partido, había un partido, creo que era el Partido Obrero Revolucionario, Vanguardia Obrera, algo así, que hablaba de tomar el cielo por asalto. Había el Partido Comunista Marxista-Leninista, habían en muchos lugares entrenamientos en guerrilla, en sabotaje, o sea, una situación complicada y delicada en el país, que además ciertamente amenazaba con poner en riesgo la seguridad exterior de la República también. Lo cierto y evidente es que el Congreso no hacía quórum y que le da la gana de solucionar de esa manera el problema nombrando a otra persona como presidente de la República. Ese es el origen del problema. El general Luis García Meza Tejada, en el juicio de responsabilidades en Sucre, en una de las audiencias, manifiesta
Y esto está publicado en un libro titulado Mi defensa, del general García Meza, de los años 80, un muy raro libro, donde están transcritas las actas de las audiencias del juicio al cual él se presentó de responsabilidades. Y cuando un magistrado le pregunta por qué, le pregunta si era atribución de las Fuerzas Armadas tomar el poder, él le responde: yo quiero que el magistrado me diga en qué parte la Constitución establecía que el Congreso podía designar presidente a cualquier persona. Bueno, y nadie sabía qué responder. No se trata aquí ciertamente de justificar cosas que algunos eruditos en historia califican de injustificables y que algunos peritos en ciencia política califican de execrables. No se trata de eso. Y que algunos premios Nobel de la Paz y de Derechos Humanos y algunos altos representantes de derechos humanos en Bolivia, como la señora Loyola Guzmán, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, una de las entidades impulsoras del juicio de responsabilidades contra García Meza, siempre ingresando en la paradoja, en la contradicción, en lo inexplicable en muchos casos, ¿no? Por un lado, derechos humanos, y por otro, la misma señora Loyola Guzmán, con todo el respeto que todas las personas se merecen, siendo enlace guerrillero de Ernesto Guevara de la Serna, del Che Guevara, enlace urbano en el año 1967, o sea, partícipe de una guerrilla, y la guerra de guerrillas es más brutal que la guerra regular entre dos estados soberanos, por si acaso. La guerra entre dos estados soberanos se rige por leyes del derecho internacional. No se pueden bombardear, digamos, poblaciones civiles, lo que Rusia ha estado violando un poco en la guerra con Ucrania. Hay recintos inviolables como los de la Cruz Roja, y una serie de disposiciones que se vienen haciendo desde las convenciones de La Haya de 1899 para humanizar la guerra. Pero la guerra de guerrillas no reconoce derecho alguno. Todo está permitido en una guerra de guerrillas. Las aberraciones más tremendas, los salvajismos más rapaces son permitidos porque es guerra irregular. Bueno, de esa guerra irregular fue parte la señora Loyola Guzmán, que luego fue abanderada de derechos humanos e impulsora del juicio también de responsabilidades contra el general Luis García Meza. No digo que esté mal, digo que son paradojas. Este es un monólogo, y los monólogos tienen esa virtud de hacernos reflexionar y hurgar en los recodos más profundos de nuestro espíritu y de nuestra moral, porque sólo así vamos a poder poner en orden esta casa grande, esta hachauta que se llama Bolivia. Entonces, esa era la situación y el cuadro por el cual atravesaba nuestro país. Era una situación incierta. Yo soy amigo de las actitudes resueltas ante la vida y ante el destino. Porque sin esas actitudes resueltas, nuestra vida sería una permanente abyección. Nuestra vida sería una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Yo, en muchas ocasiones pensé y me imaginé que la irrupción del gobierno de reconstrucción nacional encabezado por el general Luis García Meza Tejada pudo, y digo pudo, no aseguro, porque no aseguro, pudo haber estado guiado en un movimiento en defensa de la Constitución, en una especie de hartazgo ante toda esta cadena de violaciones de la Constitución y de irresponsabilidades. Porque una vez que se viola esta Carta Suprema,
Todo está permitido. Y eso lo hemos vivido hoy, en este siglo XXI. Una vez que el movimiento al socialismo y que Evo Morales y Álvaro García Linera violaron la Constitución con su inconstitucional y vejatoria reelección de 2014, se abrieron las compuertas del infierno en Bolivia. Y vino lo que vino en 2019. Entonces se trata de evitar eso. Por eso digo que soy amigo de las actitudes firmes y resueltas ante el destino y ante la vida, en lo personal y en lo común. Es posible que haya obedecido a esa actitud el movimiento encabezado por el general García Meza, aun cuando el general García Meza ingresa ciertamente también en una serie de contradicciones. Yo lo estaba diciendo que lo conocí en abril de 2015 con intención eminentemente, digamos, profesional, de una entrevista periodística a la cual además previamente tuve que mostrarle un ejemplar del semanario Nación donde publicábamos esa tesis que manejo sobre la cuestión del Pacífico, una nueva concepción de este problema internacional de Bolivia que le gustó mucho y que, bueno, con esas cartas credenciales, digamos así, aceptó hacer una larga entrevista. Una larga entrevista que la agendamos en ese entonces para agosto del mismo año. Era algo así, creo que era el último día de abril del Era el último día de abril del año 2015. Recuerdo perfectamente en la ciudad de La Paz, Miraflores. Al día siguiente era feriado de 1 de mayo. Y agendamos una entrevista para el 10 de agosto de 2015. Me parece que no volví a hablar con el general García Meza hasta el 10 de agosto de 2015. 10 de agosto, 10 de la mañana. Perfecto. Pasaron un par de meses. Estuve ahí mismo a la hora indicada, el día indicado. Me anuncié y me dijeron, sí, el general lo está esperando. Bueno, y estaba ahí bien cambiadito, con los zapatos bien lustrados, impecable en realidad, como esperándome realmente. Ahí grabamos la entrevista que hemos de unas 2 a 3 horas que hemos publicado en nuestro semanario Nación y que se agotaron todos esos ejemplares. Salió en 8 partes. Se agotaron y hay algunos que aún buscan, algunos que siempre tratamos de buscar. Sin embargo, nació una relación amical entre ambos. Yo lo visitaba con regularidad siempre que iba por La Paz. Aprovechaba para darme un tiempo y pasar a visitarlo, y él siempre me abría, él me decía, vas a pasar sin tocar incluso. Tú entras nomás, me decía. Ven, toques y entras, abres nomás la puerta. Ese era el nivel de confianza que yo llegué a tener con este hombre hasta su muerte en abril del año 2018. Y otra cosa que es bueno poner de manifiesto y en claro también es el de la amistad. La amistad no reconoce temas políticos, sin decir por ello que no me guste, esté en desacuerdo con su participación política, ni que esté en acuerdo o en desacuerdo, no. La amistad es la amistad y punto. Y ahí se acabó. Entonces, ingresamos a una relación de ese nivel. Tomábamos el té muchas veces, era muy generoso a la hora de convidar con meriendas, ¿no? Tés, café, sándwich de jamón con queso, etc. Y a veces solía llamar siempre al personal, a los fisioterapeutas, a las enfermeras, a los médicos a que nos acompañen en la mesa, ¿no? A veces estábamos con un fisioterapeuta y su cardiólogo. Y era muy generoso también con el personal femenino de enfermeras o de aseo del hospital. Una vez vi que le alcanzó 100 bolivianos a una empleada del sector de aseo, me parece, del hospital, ¿no? Eran cosas de ese nivel humano y cotidiano que se daban y que pude apreciar allá. Hablábamos de muchas cosas, me interesaban mucho las anécdotas sobre la guerra del Chaco. Su padre era combatiente
de la guerra como capitán oficial del ejército, y su padre fue decán de Hermann Busch, me indicó. Entonces aproveché yo para inquirirle sobre Busch, la personalidad de Busch, sobre si era suicidio o asesinato. Él siempre pensó que se trató de asesinato, y él me dijo literalmente, lo mató su cuñado, me dijo así. Y es algo que yo más o menos ya andaba estudiando y medio que coincidía antes de hablar con él, ¿no? Él directamente, no, lo mató tal persona. Él me contaba, por ejemplo, que siendo niño, su padre lo llevaba al cuartel general de Miraflores, donde solían hacer fiestas siendo presidente Bush. Bush era muy afecto a la alegría, a la fiesta también. Y decía, bueno, hijito, anda a la casa, dile a tu mamá que no voy a llegar porque estamos en emergencia, ¿no? Anécdotas que me solía contar el general García Meza. Y cosas de ese nivel. Hay mucho material para escribir un libro que espero poder concluir esa labor. Sin embargo, nos hemos desviado un poco de la reflexión que estábamos enderezando. Yo creo que es necesario revisar, interpretar, analizar y estudiar nuestra historia. Solo así vamos a poder dar un camino límpido a este país y evitar caer, miren ustedes, todos aquellos que no han hecho más que satanizar, execrar y en muchos casos injuriar al dictador nefasto, al asesino, a la narcodictadura, son los mismos que luego han llevado al país a la hecatombe del año 2019. ¿No es cierto? Algo debe estar mal y algo debe hacerse. Y eso es lo que desde Nación, antes como semanario y ahora como programa digital, queremos nosotros contribuir con eso en el altar de esta patria boliviana. Son cosas necesarias. De lo contrario, nunca vamos a salir de este túnel que amenaza con no tener salida, ciertamente, ¿no? Y cosas que hay que ver desde ese nivel. Las otras cosas acaecidas durante aquel gobierno son cosas que en su debida magnitud se deben apreciar. No, da para largo. Hemos hablado con el general García Meza de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que otra superficialidad en que se incurre es decir que fue muerto Marcelo Quiroga Santa Cruz en el gobierno del general García Meza, cuando lo correcto es que fue muerto cuando el general García Meza todavía no era presidente de la República, el 17, y él se posesiona el 18. El 17 hay movimientos en La Paz donde interviene gente de diversa procedencia, lo de la COP y todo aquello, ¿verdad? Hay otra superficialidad cuando, yo he visto en La Razón vi cuando un titular, Luis Espinal, asesinado en la dictadura de García Meza. Luis Espinal Camps, el padre Luis Espinal, fue muerto el mes de abril del año 1980, siendo presidente de la República, Lidia Gayler Tejada. Faltaban meses para que García Meza asuma el poder, asuma el gobierno. Cosas así se incurren en esas superficialidades, en estos periódicos, ¿no? Grandes periódicos. Como decía Augusto Céspedes, la gran prensa que afuera no pesa. Cosas de esa magnitud se dan. Es necesario siempre aclarar alguno de estos aspectos de la cuestión. Ahora bien, a Guevara lo tumba Natush, Alberto Natush Busch, ¿no? Que era conocido como el Tigre Beniano. Dura 14 días siendo prisionero de palacio Natush por diversas desinteligencias que se suceden. Renuncia al fin, se va por la puerta trasera del Palacio Quemado y se decide designar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gayler Tejada, como presidenta de la República. O sea, solo se decide dar continuidad a la barbaridad que había cometido el Congreso
cuando designa presidente a Walter Guevara Arce, burlando, gambeteando la Constitución, debido a los sucesos que ya hemos referido. Entonces se seguía en ese estado irregular de cosas. Y ahí es que sobreviene, Lida Guedes firma su renuncia. El general García Meza siempre me decía, no hablemos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no actuaron todavía el 17 de julio. Él me decía eso, lo recuerdo literalmente, las Fuerzas Armadas no actuaron. Luego, el 18, ya viene el mandato de las Fuerzas Armadas, porque fue un mandato de hacerme cargo de la presidencia de la República, porque era comandante del ejército y porque era, tenía el apoyo de los comandantes de las otras fuerzas. Pero en otra ocasión dice que las Fuerzas Armadas, son cosas que se dan también en este nivel, siempre hay contradicciones y cosas por el estilo. Este programa no dura mucho, ya está llegando a su fin, no tenemos muchos megas tampoco, y no es bueno excederse demasiado tampoco, porque este programa va a ser semanal, tiene que durar un promedio de 50 minutos a 1 hora. Entonces, el general García Meza fue comandante del ejército, era conocido como la Trinidad. Dentro del ámbito estrictamente castrense y militar, el general García Meza fue un gran oficial y que a mi modo de ver ha aportado un muy buen espíritu de cuerpo en el ejército. Fue reiteradas ocasiones instructor del Colegio Militar de Ejército. En su gobierno se creó la Escuela de Cóndores, se lo planificó en el departamento tercero por el coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza. Y el general García Meza encabezó un gobierno antiimperialista, eminentemente antiimperialista, cosa que también es contraria a lo que seguramente la superficialidad hoy en día dice, las dictaduras de derecha, proimperialistas, sometidas al imperio yanqui que ponía dictaduras. No, García Meza ordenó a su ayudante, siendo comandante del Colegio Militar, que saque de su oficina al embajador de Estados Unidos, Marvin Weissman, porque le había ido a decir a darle opiniones o casi órdenes de cómo debía manejarse las cosas en el país, de advertirle de que cuidado, se produzca un movimiento en Bolivia, Estados Unidos no va a apoyar, le dijo algo así, siendo el 79 comandante del Colegio Militar García Meza. Y por favor, señor, yo soy un general, señor embajador, soy un general de la nación, no puedo admitir que me dé recomendaciones sobre lo que se debe hacer en mi país, así es que por favor, capitán, acompañe al señor embajador. Entonces no fue un gobierno puesto por Estados Unidos, evidentemente, más bien fue reñido con Estados Unidos y también reñido con la Unión Soviética, reñido con ambos. Hay una frase que acuñó el general García Meza cuando muchos le preguntaban, ¿y no va a reconocer Estados Unidos a su gobierno? ¿Qué va a hacer si no lo va a reconocer? Crisis económica, etcétera, qué sé yo. Y él lanzó la célebre frase, viviremos de chuño, charque y quinoa. Una frase, que sin duda caló profundo en la conciencia boliviana. Y está bien a mi modo de ver que cale profundo en la conciencia boliviana. Una frase nacionalista, de autosuficiencia y de soberanía además. Otro mito es que nadie reconoció al gobierno de García Meza. Fue reconocido por el Paraguay, por Egipto, por la Argentina, por Brasil, por Bélgica, etc. Una serie de países más, puede que sean muchos más, no recuerdo exactamente en este momento. Pero sí tuvo regulares relaciones diplomáticas, tuvo un embajador acreditado en la Organización de Estados Americanos, el embajador Austria. Y hay muchos mitos que es bueno ir aclarando. Este no es un monólogo, como algunos podrán pensar, no nos hemos referido propiamente ni siquiera al gobierno de García Meza en medidas económicas o de otro estilo. No nos vamos a referir a los sucesos por los cuales son conocidos exclusivamente por esos sucesos el gobierno del general García Meza, porque da para muy largo y puede sin duda afectarse muchas sensibilidades. Sin embargo, creo que está
alzada la bandera de esclarecer muchos puntos oscuros en la vida de bolivianos que tenemos, porque creemos firmemente desde Nación que solo así vamos a poder avanzar como país y vamos a poder salir de este oscuro túnel en el que nos encontramos. Este es un programa que se emite además, amigos y amigas, gracias al auspicio de la editorial Nación, de la librería editorial Nación, que ha acabado de publicar la tercera edición aumentada del libro Del Loa al Paposo, Nuestra cuestión con Chile, del cual es autor quien les habla, una historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, una nueva concepción de esta cuestión del Pacífico. No fue una conquista propiamente dicha. Eso acá revelamos a través de una investigación de 10 años en la cual pude recorrer el teatro de operaciones de la guerra en el desierto de Atacama, llegar hasta Santiago de Chile, en cuya cancillería pude hacer una investigación profunda. No fue una conquista, y la guerra paró con la condición de considerar Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Y además hay un espacio territorial que no está incluido en lo que Bolivia cede a la República de Chile, evidentemente, en virtud del Tratado de 1904. Este es el mapa oficial del Tratado de Límites de 1876, que nos muestra el límite como era en la guerra. Si quieren saber más de esto, pueden adquirir este libro escribiéndonos a esta página por mensaje interno o al WhatsApp 628-41068. La guerra paró así, con esa condición. No, nada de esto se expuso ni en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni en ninguna de las negociaciones que hubo, obviamente. Es algo que está por decirse y hacerse aún, siempre con fe en Bolivia. Muchas gracias, amigos y amigas. Hasta el próximo jueves con otro webinar a través de Nación.